Analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el gravitatorio. Siempre empezamos campo eléctrico viendo esto, ¿vale? Porque son muchas las analogías que tienen un campo con el otro. Eso va a significar dos cosas. Primero, que las fórmulas para calcular las magnitudes van a ser prácticamente las mismas, con algunos cambios, pero prácticamente las mismas. Y los procesos resolutivos también van a ser idénticos. Así que llevamos mucho ganado. Por eso merece la pena invertir un poquito de tiempo al principio en explicar las analogías y las diferencias que hay entre las expresiones de los dos campos, porque ya vamos a apoyarnos en los procedimientos que tenemos adquiridos para afrontar la resolución de los problemas del campo eléctrico. Así que vamos a hacer una tabla que nos va a ocupar más o menos el ancho de la libreta. Y vamos a hacer 3 columnas. En la columna izquierda vamos a poner campo eléctrico. En la columna central vamos a poner magnitud. Y en la columna derecha vamos a poner campo gravitatorio. Vale. Perfilamos un poquito la tabla. Y ahora ya empezamos con la primera magnitud. Ahora ya iremos estirando hacia abajo estas líneas. Pero por el momento ya lo tenemos más o menos diseñado. Vale, lo primero que vamos a poner va a ser ente creador. ¿Cuál era el ente creador en el campo gravitatorio? O sea, ¿qué era lo que creaba campos gravitatorios? Lo eran las masas. ¿Vale? Cuya abreviatura poníamos m, y su unidad en el sistema internacional era el kilogramo. Vale. Pues, ¿cuál va a ser el ente creador en el campo eléctrico? Pues lo van a ser las cargas, que las vamos a abreviar con una Q y que se va a medir en coulombios. ¿Vale? Primera cosita. Más cosas. ¿Había alguna constante en campo gravitatorio? Sí, ¿verdad? Teníamos a la constante de gravitación universal, G. 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido de kilogramo cuadrado. Bueno, pues aquí en campo eléctrico también vamos a tener una constante, que es K sub 0. Y esa K sub 0 es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado entre coulombo cuadrado. Ves la analogía, mirad las unidades. Newton por metro cuadrado, newton por metro cuadrado. Pero en campo gravitatorio se dividía entre kilogramo cuadrado porque el ente creador se medía en kilos, y aquí es entre coulombo cuadrado porque el ente creador, que es la carga, se mide en coulombios. ¿Ok? Esta constante es una constante dieléctrica del vacío. Por eso lleva este cerito, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Que se lee del vacío. En caso en el que el campo eléctrico se cree en vez de en el vacío en un determinado medio, ese otro medio tendrá
una permitividad relativa. Y hará que esa constante sea K sub 0 entre epsilon sub r. Esto lo vamos a poner aquí. Permitividad eléctrica de un medio, ¿vale? Y esa sería la constante dieléctrica para ese medio en cuestión. Pasamos a la siguiente magnitud. La siguiente magnitud que vamos a ver va a ser la propia expresión del campo. Para el campo gravitatorio, nosotros teníamos la siguiente expresión. G igual a menos Gm entre r cuadrado, vector unitario de r. Esta era la expresión vectorial del campo. ¿Cómo va a ser para campo gravitatorio? Pues para campo eléctrico, en vez de G, al campo se le denota con la letra E mayúscula. Y fijaos, va a ser también una fracción. En el sitio donde antes poníamos G, que era la constante de gravitación universal, ahora pondremos K. En el sitio donde antes poníamos el ente creador M, ahora ponemos Q. Irá dividido de R cuadrado y U sub R. Y ahora, aparte de indicar las unidades, que las unidades de la G es newton partido de kilogramo, y por tanto, para el campo eléctrico será newton partido de coulombio, vamos a hacer mucho hincapié en el siguiente concepto, líneas de campo. Para el campo gravitatorio, si yo tengo una masa creadora, las líneas del campo gravitatorio eran radiales, es decir, como si fuesen los radios de una bicicleta, y con sentido hacia la propia masa creadora. ¿Vale? Porque el campo gravitatorio siempre era atractivo. En cambio, cuando nosotros tengamos cargas, tenemos que saber que las cargas pueden ser positivas o negativas. Si yo tengo una carga negativa, entonces las líneas de campo son justamente igual que las de campo gravitatorio, dirigidas hacia la propia carga. ¿Vale? Pero en el caso en el que la carga sea positiva, las líneas de campo son salientes. Y quiero que nos demos cuenta de una cosita, de un detalle. En el campo gravitatorio eran entrantes porque aquí me aparecía un menos U sub R.
¿vale? Eso hace, siempre que nosotros veamos un menos U sub R, va a significar que las líneas de campo son entrantes en el ente creador. Entonces, en la expresión del campo eléctrico, yo no tengo ese menos, ¿vale? Aquí solamente me aparece U sub R. Pero es que ese U sub R va precedido de Q. Y Q puede tener signo positivo o signo negativo. Si Q es positiva, me queda más U sub R y entonces las líneas de campo son salientes. Pero si Q es negativa, el menos del valor de la carga se lo llevará U sub R y entonces obtendré líneas de campo entrantes. ¿Vale? Así, una carga positiva se considera una fuente de líneas de campo, porque es como una fuente de la que salen chorros, mientras que una carga negativa se comporta como un sumidero, como un desagüe por donde se van esas líneas de campo, ¿vale? Igualmente, las líneas de campo gravitatorio también hacían que una masa fuera un sumidero de líneas de campo. ¿Vale? ¿Comprendido eso? Pasamos ahora a ver el potencial gravitatorio y el potencial eléctrico. El potencial gravitatorio se escribe así: V igual a menos Gm partido por R. Y esto se medía en julios partido por kilogramo. Bueno, pues el potencial eléctrico tiene una expresión muy parecida, pero cambia el menos por el más. Porque ya en todas esas expresiones en las que nosotros viéramos menos m, nosotros vamos a poner q, porque esa q puede ser positiva o negativa. Así que va a ser k por q partido de r. ¿Y en qué unidad se va a medir? Pues se va a medir en una unidad que es julios partido de coulombio, como podríais entrever. Lo que pasa es que esta magnitud se rebautizó como voltio en honor a Volta. ¿Ok? Así, el potencial para cargas positivas será positivo, mientras que el potencial para cargas negativas será negativo. Mientras que en campo gravitatorio el potencial siempre era negativo. Muy bien, vamos a ver ahora fuerza, energía potencial y trabajo. Hasta ahora hemos visto el ente creador, la constante y luego un par de magnitudes que eran magnitudes que creaban esos entes creadores, ¿vale? Ahora vamos a ver unas magnitudes sobre unos entes testigos, que serían masa testigo y carga testigo, ¿no? Bueno, pues fuerza. La fuerza sobre una masa testigo en el campo gravitatorio la calculábamos así: F igual a m', que sería la masa testigo, por G. Eso hacía que si yo en el sitio de G pongo la expresión del campo, pues me quedaba justamente esto: m' por, y ahora menos gm entre r cuadrado u sub r. Esta expresión, con esta expresión no se trabaja, por eso la voy a poner aquí en gris, pues es intermedia, y ya escrita bien y ordenadita me quedaba así.
menos GMM' entre R cuadrado U sub R. Esto no es ni más ni menos que la ley de gravitación universal, ¿vale? Del señor Newton. Vale, pues aquí nos hemos olvidado de esto. Pues en el caso del campo eléctrico, la fuerza sobre una carga testigo, ¿cómo creéis que va a ser? Os la podéis jugar y acertáis. Q' por E. Y si en el sitio de E pongo K por Q entre R cuadrado U sub R, con esa no se trabaja, pero con la que se trabaja es con esta, me queda ya ordenadito KQ Q' entre R cuadrado U sub R. Que si las otras se llamaban ley de gravitación universal, esta se llama ley de Coulomb. ¿Vale? ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. Para los dos, porque aquí no está dividido de kilogramos ni nada. ¿Vale? Como particularidad podíamos recordar que mientras que las fuerzas entre masas siempre era atractiva, dos masas M y M' siempre se atraían. Aquí vamos a tener en cuenta que si Q y Q' tienen mismo signo, se repelen, y si tienen distinto signo, se atraen. Bueno, pues eso ahí. Mismo signo se repelen, distinto signo se atraen. Y aquí las masas siempre se atraían. Eso era la particularidad que tenía cada uno. Así que como veis hay muchas analogías, pero también hay algunas diferencias. Entonces conviene que esta tabla nos la sepamos muy pero que muy bien. ¿Vale? Ya solamente nos queda ver un par de cositas. Energía potencial y trabajo. Para la energía potencial, en el campo gravitatorio escribíamos que la energía potencial que adquiría una masa testigo en presencia de un campo gravitatorio era M' por el potencial gravitatorio en el punto donde se situase, que esta expresión ya, después de cambiar V por su expresión, me queda menos GMM' entre R, y se medía en julios. Pues ahora aquí me queda energía potencial de una carga situada en un punto en el que ya existe un determinado potencial, sería Q' por V, lo cual me queda energía potencial igual a K QQ' entre R. Esto es súper parecido. Y el trabajo para trasladar un ente de un punto a otro, en el caso de campo gravitatorio era trabajo para trasladar una masa de un punto a otro, y en el caso de campo eléctrico será trabajo para trasladar una carga, testigo, de un punto a otro. Pues ese trabajo, que se calcula como
la integral de f por diferencial de r. Y al final me queda con una expresión que es energía potencial en A menos energía potencial en B. Va a ser la misma aquí, en campo eléctrico. Con la particularidad de que la energía potencial en A y en B pueden sustituirse por masa testigo por el potencial en A menos masa testigo por el potencial en B, que se puede sacar factor común y me queda así, ¿vale? Aquí en vez de ser con la masa testigo será con la carga testigo, ¿vale? Y el criterio de signo utilizado seguirá siendo el mismo. Si yo obtengo un trabajo, de hecho como es común lo voy a poner aquí, si el trabajo que me sale es positivo, se realiza a favor del campo, ya sea gravitatorio o eléctrico, y si me sale negativo, se realiza en contra del campo. ¿Ok? Así que eso lo vamos a trabajar a lo largo de todo el tema. Pues vais a ver que de hecho quien llevase bien campo gravitatorio ahora va a llevar bien esto, y quien no llevase bien campo gravitatorio está de enhorabuena, porque como ahora los cálculos se van a repetir muchísimo, pues bueno, va a tener una oportunidad muy buena para depurar estos procedimientos, ¿vale? Como los vamos a ver otra vez de segunda, pues que no se preocupe porque va a tener otra oportunidad más para volver a aprenderlo bien, ¿vale? Vamos a remarcarlo aquí, bien, que esto es importante, ese criterio de signo. La unidad en la que se mide el trabajo es el julio, es una unidad de energía. Bueno, pues muy bien, aquí quedamos el vídeo y de esta primera clase y os mando un saludito. Adiós.